tardes nuevamente. En esta ocasión, les damos nuevamente la bienvenida a nombre del capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos por participar en este webinar, ¿no? En esta ocasión, el webinar estará a cargo del ingeniero Gabriel Gustavo Pinto. El tema que se va a desarrollar es control de erosión en cierres mineros con utilización de geosintéticos. El ingeniero Gabriel Gustavo Pinto es ingeniero civil, graduado en Ingeniería Civil por el Centro Universitario Padre Anchieta de Yundeí y actualmente se encuentra haciendo una maestría en estructuras y geotecnia en Unicamp. En el ámbito laboral, forma parte del Departamento Técnico de Macaferri en América Latina, donde desarrolla labores de investigación y soporte técnico para soluciones destinadas a la ingeniería geotécnica. Entonces, habiendo efectuado esta pequeña presentación, dejamos al ingeniero Gabriel Gustavo para que pueda compartir su pantalla. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por la atención. Buenas noches, ingeniero Boris. Yo que te agradezco. Para mí es siempre un placer estar acá en nombre de Macaferri. Eu vou compartilhar minha pantalla. Tá. Creo que ya está visualizando, ¿no? Sí, ya se visualiza. Ah, está bien. Perfecto. Está bien. Muchas gracias. Bien, esta es una presentación enfocada, sí, en control de erosión, que hablaré un poco acerca de los geosintéticos, principalmente los que se aplican al control de erosión, y después algunos casos de aplicación en el sector minero y el sector también de cierre de rellenos. ¿Okay? Gostaria de siempre decir que cualquier duda que tengan, estaremos ahí a disposición. Y esta presentación he desarrollado junto con el ingeniero Joaquín, que es ingeniero ahí muy presente en el mercado de Macaferri de Perú. Y ahí estaré acá hablando un poco, acá un resumen de este encuentro, de este webinar. Hablaremos una introducción a los principales mecanismos de formación de erosión. Después, con los sistemas de protección, con la ingeniería que tenemos, con la ingeniería con los geosintéticos, un poco de la instalación de criterios básicos de diseño, casos de obra, para que podamos mirar todas essas aplicações já aplicadas diretamente com os geosintéticos. ¿Okay? Empezando con el primer tema, que serían los mecanismos de formación de erosión. No es algo sencillo, pero hay algunos mecanismos que son los principales que están ahí en muchos de los casos donde que ocurren las fallas, donde están varios factores ahí que pueden causar la erosión superficial en el suelo. Uno de los principales factores que llevamos en consideración es la lluvia. ¿Okay? Entonces la lluvia, cuando tiene el contacto con el suelo, en función de su energía de impacto del agua en la superficie del suelo, en función también de cada tipo de suelo, va a generar ahí un impacto y una desagregación de las partículas de suelo. Entonces, la lluvia en larga escala es seguramente uno de los factores más predominantes de la erosión superficial. Hay otros factores también, como el viento, que puede ser ahí un factor predominante en la erosión de los suelos. Y el flujo superficial, ahí que está condicionado con la presencia del agua. Entonces, además de la lluvia, muchas veces el flujo superficial está en conjunto con la lluvia, generando ahí un- un- una erosión,
una carga ahí de material llevado por el agua. Y estos procesos erosivos ahí se pueden generar tanto en pequeña escala o si no lo tratamos, esto se puede quedar en una escala muy grande y generar problemas más generalizados. Una manera muy sencilla y efectiva de ahí trabajar con un sistema de protección contra la erosión es la presencia de la vegetación. Un talude que ahí está con una vegetación bien desarrollada, esta vegetación ya es una solución interesante para disminuir la energía de la lluvia que llega a la superficie del suelo y también trabajar como un sistema de drenaje superficial. Pero hay algunos desafíos que cuando trabajamos con la vegetación. Una vez desarrollada la vegetación, es posible que un flujo superficial genere ahí una falla de la vegetación o que es algo que puede ocurrir ahí en taludes que estaban ahí con una vegetación parcialmente desarrollada, pero en función del flujo superficial esto se genera fallas superficiales que se quedan ahí en estos taludes, que después con esto se podría generar un deslizamiento que sería de algo superficial, pero se tornando algo más generalizado, ¿ok? Que son casos, a veces, de superficies, capas, cuando tiene una capa de suelo más resistente y por derriba una capa de un suelo menos resistente, esa capa saturada, se puede ahí generar una superficie de falla, ¿no? O incluso algo más generalizado, como un ejemplo de una falla de estabilidad más global, fallas ahí por zonas más abrangentes. ¿Okay? Y dentro de la ingeniería geotécnica existen ahí algunos sistemas que pueden trabajar con geosintéticos para proteger contra los efectos erosivos. Entonces, volviendo para el talude, con la semilla desarrollando, es posible que este flujo ahí genere una falla en la vegetación. Entonces, la idea de se trabalhar com os geossintéticos é meter aí um geossintético sobre a superfície, por exemplo, antes mesmo de meter a semilla, para que esta semilla se pueda quedar confinada em este geossintético. Esse geossintético trabalha em um ambiente favorável para a vegetação e uma vez que se desenvolve la raíz y la vegetación, este geosintético ahí trabajaría como un refuerzo para la raíz. Acá tenemos una imagen que sería ao lado izquierdo, una obra en Brasil. Al lado izquierdo tenemos una condición sin la aplicación de la geomanta, de un geosintético, y al lado derecho con la aplicación de la geomanta. Ahí era un caso donde no se tendría problemas de compatibilidad del suelo con el desarrollo de vegetación, pero tenía ahí un problema en función de las pendientes y del flujo de agua y la dificultad para justamente permitir el desarrollo de la vegetación. Con el geosintético, con la geomanta, se pudo ahí trabajar con un sistema más efectivo. ¿Okay? Incluso en algunos trechos que vimos anteriormente, que estavam aí sem geomantas, já se causando fallas superficiales, que esto se criarían caminos de entrada del agua y que podría ahí trabajar como un sistema de falla más generalizada. Okay. Algunos ejemplos de la presencia de la geomanta, pero vimos que la geomanta es un geosintético que puede ahí ser trabajado como un sistema de protección contra la erosión, pero lo que es una geomanta? Que una geomanta, según la propia definición del IGS, es
un material que es usado para el control de erosión superficial de manera a prevenir o reducir el transporte del suelo por agentes erosivos, agua o viento. Algunos materiales son diseñados para tener un buen desempeño, mientras otros una corta vida útil, para prevenir la erosión mientras la vegetación no esté establecida. Las geomantas son fabricadas con formas tridimensionales y en base a polímero. ¿Okay? Este término de que algunos materiales son diseñados para tener eh, larga o corta vida útil, esto se pasa, porque hoy esta geomanta que les presentaré, el MACMA, es una geomanta a partir de un polímero sintético. Okay? Pero hay las biomantas o los materiales a partir de fibras naturales, como la fibra de coco. En caso de MACMA R3, que es una geomanta que es ahí desarrollada por Macaferri, es un material que es producido ya a partir de la utilización de filamentos de polietileno, que se hace esta estructura tridimensional. También la idea de esa estructura tridimensional es justamente que se cree, que se pueda crear un ambiente ahí con bastantes vacíos para tener una buena interacción después con las semillas y todo. Y es un material que tiene como característica la flexibilidad, es un material adictivado en términos de flexibilidad y justamente para facilitar su instalación. Tiene un gramaje de 400 gramos por metro cuadrado, 10 milímetros de espesor este material, pero también hay la posibilidad de trabajar con geocompuestos a través de la utilización de la geomanta y también de la malla hexagonal de doble torsión, que es la misma malla que trabajamos en los gaviones, es decir, una geomanta, el geosintético, los filamentos, más la doble torsión para tener una mayor nivel de resistencia a la tracción. Tú podrías justamente trabajar con una malla de doble torsión, instalarla y después una geomanta, pero la idea de tener un geocompuesto, un mix, ahí ya sería de facilitar los trabajos ahí de instalación. ¿Okay? Entonces, en general, estos dos tipos, acá como una recomendación general sería para taludes, inclinaciones hasta y pendientes hasta 45 grados, ahí se puede trabajar solamente con la geomanta, con el geosintético. Esto para en términos de protección contra la erosión. Y para taludes con pendientes mayores a 45 grados, trabajar con MACMAC R1, que sería la geomanta más la malla de doble torsión. También hay otros tipos de productos ahí que se trabajan en términos de malla de doble torsión más la geosintético, pero utilizando cables de acero ahí para que se tengas una mayor resistencia a la tracción, resistencia mecánica, y ahí que sería más en casos de, además de la erosión, pero evitar roturas más superficiales en camadas de suelo. ¿Okay? Y estas geomantas ahí se aplican en algunas aplicaciones dentro de esas del cierre de rellenos y algunas aplicaciones como taludes en media pendiente, suelo nailing, el suelo grapado, muros de tierra reforzada y también los canales vegetados. ¿Okay? Los taludes en media pendiente están ahí muy presentes en varios tipos de obras dentro de la parte geotécnica ambiental, donde se necesita hacer una prevención contra erosión. Entonces ahí se puede trabajar con una geomanta tridimensional, donde la idea es que se instale la geomanta en toda la superficie, en todo el contacto. De esta manera se puede trabajar como barras de acero o elementos para ayudar la fijación en toda la superficie. Acá un poco de la aplicación. Y hay ahí algunos artículos importantes, que antes de trabajar con la geomanta. Sería primero, tal vez sería el análisis del suelo, si este suelo está ahí apto para desarrollar una vegetación, si está compatible o si es necesario hacer
una corrección necesaria de pH o algo del tipo. Tener la elección, elegir un mix de semilla, ¿ok? Entonces, estos 3 puntos ahí se necesitan ahí de un ingeniero especializado, ingeniero agrónomo, que tengas ahí un conocimiento del suelo de cada sitio. Hidrosiembra o otro tipo de plantillo. La instalación correcta de la geomembrana. La instalación de la geomembrana puede ser antes de la hidrosiembra, que se hace primero la instalación de la geomembrana, después la hidrosiembra, o puede ser al contrario, ahí no hay una preferencia. Después todo el proceso ahí de irrigación. Hay también las aplicaciones de soil nailing, que ahí también se aplican esos geosintéticos para control de erosión. El soil nailing está ahí como una solución para estabilizar las masas de suelo, ahí con pendientes más elevadas, sea para tener un ganho de espacio, o sea para una estabilización superficial, para aumentar sus factores de seguridad en función de la clavación de barras de acero, y se mete ahí un geosintético o un sistema, puede ser otro también tipo de material, pero para proteger la superficie contra los procesos erosivos y también hacer una estabilización superficial, que este ejemplo donde se hizo las barras de acero, ¿ok? Y la geomanta reforzada justamente para tener ahí una estabilización superficial y una protección contra la erosión. Y la idea justamente es que después la vegetación ahí se desarrolle y la geomanta se quede ahí integrada con la vegetación natural. ¿Ok? En bases tenemos que la geomanta se va a trabajar, esta geomanta reforzada, como un sistema de estabilización entre los anclajes pasivos, entre los pernos, ¿ok? Justamente caso tengas una superficie de ruptura, una ruptura superficial, la geomanta se puede ahí trabajar como un sistema estabilizante. ¿Ok? Esta solución, que es una solución que en algunos casos es alternativa a la solución clásica con hormigón. Claro que esto es siempre importante tomar en cuenta que ni siempre se puede tomar una sustitución de una solución por otra. En general, se tiene como media la inclinación para taludes hasta los 70 grados de inclinación en relación a la horizontal. Tú puedes trabajar com um sistema com a cara verde, com a cara com na geomanta. Pendientes mais altas, pendientes verticales, 80 grados, mais alto aí já é interessante trabalhar com revestimento em concreto. Okay? Há algumas comparativas, pero muy generalizadas, que se hace en función de la solución clásica, de la ejecución más rápida, con los geomantas, los costos y todo lo que se tiene como referencia. Okay? Este seria um exemplo de uma geomanta aplicada em um talude, uma pendiente mais elevada e a vegetação começando a se desenvolver. Também a aplicação das geomantas em los muros de terra reforçada, okay? Suelos reforçados, que é um conceito aí muito utilizado para estabilização de grandes alturas, de grandes maciços de suelo, através da utilização de los geosintéticos. Aí já se utilizam outros geosintéticos para estabilizar, como ejemplo de las geomallas, y la geomembrana, la geomanta, perdón, para hacer la estabilización superficial. El ejemplo con el suelo reforzado, ahí se puede explicar de una manera más rápida, pero un experimento sencillo, utilizando un vaso plástico, arena y una buena compactación con los dedos. Al hacer una compactación de la arena dentro del vaso plástico y después lo girar y meter sobre una superficie plana, generamos un macizo prácticamente estable y en la vertical. Pero si aplicamos una carga sobre este macizo de suelo, se va a ocurrir una falla, ¿okay? Una vez que ese suelo no tiene resistencia o restricción a la movimentación horizontal. ¿Okay? Entonces ahí la idea es meter refuerzos entre las camadas de suelo compactado, en este caso como hilos de nylon,
de manera que tú puedes ahí trabajar con un aumento de la resistencia de todo el conjunto del suelo, más el refuerzo, y restringir las deformaciones. ¿Ok? Y ese tipo de sistemas en suelos reforzados ahí se aplican, tiene varios tipos de refuerzo, con varios tipos de cara. eh, y en casos donde se trabaja con la cara que se va a desarrollar la vegetación, las geomantas te pueden trabajar justamente para crear un sistema de protección contra erosión, un sistema favorable para que ahí se desarrolle la vegetación, que é o caso do sistema Terra Mesh Verde, onde se trabalha com uma cara reforçada com malla de doble torsión e la geomanta em la cara, justamente para criar aí um sistema favorável para o desenvolvimento de la vegetação. Outra aplicação também da geomanta são os canais vegetados, que são canais em geral de bajas velocidades, canales donde se tiene un flujo intermitente en toda la sesión, es decir, donde se habrá la posibilidad del desarrollo de la vegetación en función de este flujo intermitente, o en caso tengas una condición donde se tiene un flujo más regular, ahí en esta condición se trabaja con un sistema ya de hormigón o otro tipo de aplicación, y en la parte donde se tiene un flujo variable, se puede ahí trabajar con las geomantas en función de la geomanta una vez que refuerza las raíces de la vegetación, esto se resulta en un aumento de las tensiones de arrastre, ¿okay?, del material. Hay algunas aplicaciones de las geomantas como sistema de protección superficial em canales, ¿okay?, e depois da vegetação desarrollada. Isso é importante tomar em conta porque há algumas tablas de referência onde se mostram as geomantas e a que nível de velocidade se pode aí resistir na geomanta. Aí, em termos aí entre 1 a 2 metros por segundo de maneira más recomendada. ¿Okay? Acá é um pouco sobre a instalação de estos sistemas que, em termos de proteção contra a erosão, se aplicam de maneira mais generalizada para todas as aplicações. Estos são os trabalhos antes de aplicação de las geomantas, que seriam na limpeza del talud, na preparação da superfície. Isso sempre é importante fazer estas obras de estabilización superficial. Otro punto, la anclaje del material. La geomanta se quedará fijada al topo del talud a través de la excavación de una trinchera. Es una solución muy aplicada, donde se escava una trinchera, se mete ahí la geomanta, un material va a ser fornecido en rollos, y la idea es justamente que el material se quede ahí anclado al topo para evitar el deslizamiento superficial del propio material en la interfaz con el talud a través de la creación de esta zanja. ¿Okay? Entonces, una vez que se mete esa zanja, esto se puede calcular, hay algunos criterios ahí de diseño, pero una recomendación sería que al mínimo la distancia mínima sea para movilizar el empuje pasivo en función de la altura de la zanja. Entonces, en función del ángulo de fricción del suelo, cuando se trazar esta línea de ruptura del empuje pasivo para generar, para que tengas una distancia mínima. Después se hace la instalación del rollo, la fijación. Esta fijación se puede hacer, si es solamente para protección superficial, va a ser una fijación más sencilla, ¿okay?, con pequeñas barras de acero, como ejemplo. Esto incluso se puede verificar, ¿okay? Entonces, porque hay casos en donde, esto ya aplicando para otros geosintéticos, pero casos en que se trabaja como elemento de cierre de rellenos, donde se trabaja con análisis de
deslizamiento sobre un geosintético. ¿Okay? Esto se aplica bastante para la geomembrana, como cuando vamos a hacer suelos de cobertura, suelos de cierre, donde se mete la geomembrana, hay una camada de suelo de suelo vegetal, una camada de cierre del topsoil, y se evalúa en función de los ángulos de fricción entre suelo, geomanta o suelo, geomembrana, se evalúa justamente la estabilidad de este suelo de cobertura. ¿Okay? Acá les presentaré algunas aplicaciones con las geomantas, ¿okay? Donde en estas aplicaciones veremos ahí algunos aspectos principales cuando se habla de cierres. ¿Okay? Esa es una obra, esto no es directamente la mineración, pero una obra de soil nailing, donde hubo una falla más superficial y ahí se trabajó con la estabilización con los pernos y la utilización de la geomanta en toda la fachada, en toda la cara, para que generase ahí un sistema de protección contra erosión. En cierres, exactamente, se puede trabajar con la geomanta, geosintéticos, incluso con otros materiales como estructuras de disipación, como en función del nivel de cantidad de flujo mayor, ahí se puede trabajar con estructura de disipación y la geomanta como un sistema de control de erosión en todos los taludes que están ahí en los bordes. Acá hay un caso, incluso ya es un caso de 2007, pero un caso de cierre de un relleno en la mineración, donde se trabajó con la geomanta como un sistema de protección contra la erosión. Entonces, en este caso, se metió la geomanta con todo el proceso de irrigación también, esto para protección contra erosión. Acá es un detalle importante, que la geomanta la fijación entre los paneles es interesante que cubra toda el área. Entonces, esto se hace a través de una sobreposición que en general es mínima 15 centímetros. ¿Okay? Y en este caso, incluso, se trabajó con una geomanta con el color que estaba color negro, pero con la evolución de los geosintéticos ahí, los trabajos, hoy esta geomanta ya se encuentra en un color verde, mismo que la función sea exactamente la misma, pero el color verde te da un impacto visual menor a la obra. ¿Okay? Pero ese fue uno de los trabajos, primeros trabajos ahí con las geomantas, y después haciendo en conjunto con sistemas de drenaje superficial, con cunetas, y después la vegetación ya desarrollada ahí como un sistema de, de protección contra erosión. Y son obras ahí que se aplican en cierres mineros, un otro ejemplo en China, donde esto fue un trabajo donde se hicieron un sistema de protección de varios taludes que antes estaba ahí muy susceptible a efectos erosivos y con dificultad de ahí meter el desarrollo de la vegetación, y se trabajó ahí con las geomantas. Hay un caso más reciente en República Dominicana, que es un cierre de un relleno de cenizas, ¿ok? Un caso muy particular, pero que se llevó a cabo una utilización de varios geosintéticos, además de las geomantas. Hay algunas fotos. Eso se trataba ahí de un proyecto de impermeabilización desde la base para evitar la contaminación del nivel freático, ahí utilizando las geomembranas. Después, con los taludes de relleno y estos taludes cerrados con la geomanta. ¿Okay? Entonces, acá hay un detalle. Esto se hizo un trabajo también preliminar de proyecto, de hacer una proyección
del plan de instalación de los rollos. Esto es siempre importante, geosintéticos. Hoy miramos mucho aplicado a las geomembranas, en función de la posición de las soldas y todo. Pero esto en ese proyecto que se llevó más que un tipo de geosintético para hacer una precisión mayor a la obra, se hizo también un plan de instalación para las geomantas. ¿Okay? Acá un poco de la sesión típica que se trabajó. Esto se trata también de una obra en una usina eléctrica, también dentro de sus instalaciones ahí de energía. Y se trabajó con un sistema de cierre utilizando más que uno geosintético. ¿Okay? Entonces se trabajó con un paquete clásico, ¿no? De cierre de rellenos, incluso de rellenos sanitarios, que sería la geomembrana como un primero nivel. Después, sobre la geomembrana, se metió un geotextil tejido, perdón, un geotextil no tejido para la protección mecánica. Todo esto anclado. ¿Sí? La camada de suelo propicio para que tengas el desarrollo de la vegetación y la geomanta. Entonces se hizo un trabajo también eh, de protección contra erosión y también de impermeabilización. ¿Okay? Un poco de la secuencia de los trabajos con los textiles o tejidos por debajo y después las geomembranas con todas las soldas. Acá hay un video. Eso se muestra un poco la importancia del plan de instalación con los detalles de los cortes previamente ahí que se hicieron. Déjame ver si el video ahí va. Llevando ahí en toda el área de instalación con las geomantas. ¿Sí? Y esos criterios ahí que se tienen de cierres es algo muy similar a que vimos a los rellenos sanitarios, que es esta capa, ahí ya está con la capa de impermeabilización y por de arriba tendría después la presencia de la manta. Ahí estas son videos ahí durante la ejecución. Y siempre con anclajes, utilizando las zanjas al topo, que en este caso. En algunos puntos se hicieron los anclajes medios a cada berma que se trabajaba, a cada banqueta y al final del talud. Esto fue un trabajo que al principio se pensaba hacer sin ningún sistema, pero en función del material local que tenía una propensión a tener erosión, la geomanta se quedó como una opción muy, muy interesante. Hasta que tenemos casi que una vista en planta, muy en la región que les presenté el plan de instalación. ¿Sí? Eso después de un tiempo con la vegetación ya desarrollada. ¿Okay? Y acá hay un video directamente del termoeléctrica. No sé si creo que el audio no se compartió, pero este video está ahí en YouTube, directo de la central termoeléctrica, que se tiene un poco de los conceptos del proyecto.
Ahí también utilizó la geocompuesto bentonítico también como un sistema auxiliar de la impermeabilización. Esto se dice que fue un proyecto pionero para las obras en República Dominicana de cierres de rellenos, como un proyecto ejemplo que después van a implantar en otras regiones. ¿Sí? También hay, perdón, creo que en función del vídeo se paró de compartir. Yo voy a compartir una vez más. Ok. Un otro caso también, acá ya llevando en consideración un proyecto minero que se trataba de una estabilización en las vías de acceso en la minería. Ese ya era un proyecto directo en Perú, proyecto Miquelay. Está un poco sobre la contextualización del proyecto que se generó y se necesitaba hacer todo un proyecto de reconformación, la parte principalmente de la geometría, la parte de los accesos, y ahí se proyectó estructuras de contención, también estructuras de contención que estuvieron ahí con un impacto ambiental un poco más bajo, justamente para que se pueda generar la vegetación. En este caso se utilizó el sistema Terra Mesh Verde, que les comenté, que sería la utilización de ríos sintéticos para refuerzo, para estabilización, y la geomanta utilizada solamente en la cara para protección contra erosión y desarrollo de la vegetación. Entonces fueron varios tramos que se trabajó como un sistema de estabilización y de cierre, ¿ok? Y en algunos tramos solamente con la utilización de los geomantas, donde no se trabajó con relleno compactado, la geomanta como un sistema de cierre, ¿ok? Son más de 3.600 metros cuadrados de geomanta utilizada. Y bien, en general sería esto que les gustaría de representar de una manera más, a principio más generalizada, porque sabemos que cuando se trata de cierres, la parte de la geomanta sería ese último detalle ahí, proteger contra erosión. Muchas veces eso va a estar eh, relacionado con otros geosintéticos para impermeabilización, el drenaje, pero sus conceptos de geomanta se aplican, conceptos de instalación, conceptos de tratamiento, ahí se aplican ahí en todas estas aplicaciones, ¿ok? Entonces gustaría de agradecerles por la atención, que espero que han aprovechado. Acá me dejo mi correo para que ustedes puedan contactar caso necesiten de una información. Tiene también Macafé, tiene su trabajo también disponible en Perú con un largo equipo técnico. Y ahí estoy a disposición caso tenga dudas